Salud. En Central FM, Equilibrio. Y estoy en comunicación con el doctor Eduardo Calixto, neurocientífico, a quien le agradezco muchísimo su presencia aquí en el programa. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto y un privilegio poder platicar contigo, con todos los amigos. Bueno, yo quisiera que platicáramos acerca de un tema que es, creo, a veces incomprensible, que es el tema de la demencia senil. Yo quisiera que nos dieras un contexto en lo general de qué es lo que causa en cierta edad, o que además no está determinada, la demencia senil como un síntoma para personas de la tercera edad. Pedro, tenemos que entender que nuestro cerebro tiene en promedio, hasta antes de los 35, 38 años promedio, alrededor de 86,000 millones de neuronas. Y que después de esta edad, todos los días vamos perdiendo entre 5,000 a 15,000 neuronas, desde que estamos en el estrés, de que no comimos, de que estamos desvelándonos, que hay situaciones que pueden hacer que este número de neuronas se vayan muriendo. Las causas son varias, desde un consumo inadecuado de los alimentos, ayunos prolongados, hasta traumatismos o condicionamientos de un estrés constante que haga que un elemento natural que tenemos que se llama calcio se meta por más tiempo en las neuronas y esto vaya gradualmente minando, disminuyendo el número de neuronas. Si esto lo asociamos, querido Pedro, queridos amigos que en este momento nos están escuchando, tengo que decir entonces que después de los 38 años va disminuyendo el número de neuronas, que de acuerdo a cómo lo vamos gastando, en términos generales nos vamos exponiendo, este número de neuronas puede morir más de las que debieron haber muerto hasta ciertos elementos, y tenemos 3 números importantes que compartir. Quiere decir que a partir de los 40 años, cada 10 años, cada década, está disminuyendo 5% de nuestra corteza cerebral. Esto quiere decir claramente que tenemos que cuidarnos a partir de los 40 años, no llegar a los 50, 60, en donde empiezan a darse los primeros datos y manifestaciones de pérdida de la memoria. Y este es el siguiente punto. No obstante que puede haber herencia, no obstante que podemos traerlo de familia, hay genes involucrados en esto, es también la cantidad, por ejemplo, de tabaco, de cigarrillos que fumamos al día, de alcohol que tomamos al día, que naturalmente va minando esto. Y entonces nos damos cuenta que este es un factor biopsicosocial. Y nada más para rematar la respuesta por la pregunta que tú me haces, que es muy, muy pertinente, es entonces entender que disminuye el número de neuronas porque hay una muerte neuronal progresiva y porque naturalmente eso va a suceder, pero a veces nos encargamos en matar más neuronas sin saberlo tal vez. Y esto pues cuando nos damos cuenta, pues la memoria es el primer dato que se pierde en estas circunstancias, además de otras características. Decimos en el campo de las neurociencias, la memoria no se ve, no se aprecia hasta que se pierde. Ahora, ¿qué se pierde, doctor? ¿Se pierde la memoria corta, de corto plazo, o se pierde la memoria de recuerdos largos? Ese es un punto esencial. Empezamos con la memoria a corto plazo. Es la que, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde fuimos? ¿Qué hicimos ayer domingo? El sábado, pues ya ni me acuerdo. Son circunstancias que empiezan gradualmente a la memoria a corto plazo darse. Hay como lagunas, como flashes en un momento que uno se queda pensando, espérame, si lo viví o no. Poco a poco y gradualmente esto de la memoria a corto plazo se empieza a meter a la memoria de largo plazo. Y es muy característico que empiezan a desconocer, por ejemplo, personas de trato cotidiano, o regresar a casa se convierte en un problema. Y eventualmente la última etapa ya es una memoria a largo plazo, en donde solamente se quedan en el cerebro las memorias más vívidas. Entiéndase que una persona de 60 años cree que sus hijos de 5 años están jugando en el cuarto de al lado y empieza a preguntar por la esposa cuando le dicen, es que papá, mi mamá murió hace 2 años. Entonces esta circunstancia es primero la de corto y eventualmente se altera la de largo plazo. De todo esto, ¿hay una diferencia en la evolución hacia la demencia senil entre hombres o mujeres, o el proceso es igual? La pregunta también es muy pertinente. Fíjate que en ese contexto las mujeres tienen las neuronas más conectadas en promedio que los varones. Esto implica claramente que el Alzheimer, por ejemplo, o las demencias
ya seniles tienen un deterioro más rápido y más fuerte en las mujeres con respecto a hombres. No obstante que en los hombres pueden manifestarse en cuanto a epidemiología más casos por hombres que por mujeres, en la mujer cuando se presenta es más caótica y devastadora. Es más caótica y esto trae resultados que... ¿Cómo se puede, cómo se puede detectar que está uno entrando en un proceso de demencia senil siendo un adulto mayor? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Se te van olvidando actividades? ¿Qué es lo que se empieza a sentir? Pero lo primero que empezamos a notar es que el factor de memoria a corto plazo se va. Después empezamos a tener lagunas de no entender en dónde estamos o qué está pasando. Es decir, yo me doy cuenta que en los pasados, no sé, para mí serían minutos y pueden ser realmente horas. No sé qué sucedió y empieza una sensación de ansiedad y de angustia, porque no se entiende. Yo pongo el ejemplo característico de que hay veces que hasta nos quedamos dormidos 3 o 4 minutos y despertamos un poco asustados en esa pequeña siesta porque no sabemos cuánto tiempo pasó fisiológicamente, ¿no? Estas personas empiezan a entender que esta situación empieza a hacerse cada vez más frecuente. Pero hay un dato característico, Pedro, y lo digo y lo comparto con mucho cariño y afecto, no queriendo estigmatizar, pero las personas empiezan a cambiar cierto tipo de conductas y a mover cierto tipo de elementos dentro de la casa que es cuando decimos, este es un dato característico. Por ejemplo, meter un zapato al refrigerador, ¿no? Empezar a querer cocinar y se deja el sartén en la estufa y se van y no regresan. Y entonces esto conlleva la probabilidad de tener accidentes. Salirse de la casa y no entender el regreso. Dice, voy a ir a comprar aquí a la esquina algo y se pierden en el camino de tal vez 30 segundos, 40 segundos y esa condición va apareciendo. Y finalmente, en estas condiciones progresivas, en donde la familia se empieza a angustiar o las personas alternas empiezan a decir que están cambiando las conductas, es el proceso de sentirse muy vulnerables y aparecen datos de tristeza y que esto puede eventualmente acompañar a depresión porque no saben qué está pasando. Normalmente nos cuentan historias que no han sucedido o que ellos creen que ya pasaron y también este cambio de la realidad también llega a ser persistente y cuando preguntamos y nos dicen los testigos, no, eso no pasó, pero si les decimos algo, no. Y un dato final, querido Pedro, y lo comparto, es que están platicando contigo, están conversando contigo y te vuelven a repetir exactamente lo mismo entre cada 10 o 20 segundos y la persona que está enfrente no lo entiende, el interlocutor le llega a decir, eso ya me lo dijiste, y se desesperan. Y ellos empiezan a cambiar también su conducta cuando empiezan a hablar. ¿Sirve la lectura? ¿Sirve el trabajo de concentración? ¿Se puede evitar con esto o posponer con ello el que se te presente un proceso de demencia senil? Debemos entender que la muerte de las neuronas, ya las neuronas que hemos perdido no las podemos recuperar y el sustrato que tenemos en ese contexto, si las conectamos, ayudaría. Y por supuesto, el hacer nuevas tareas, el ponerse a bailar, Pedro, la música es fundamental, la aromaterapia es increíble, o sea, el estar oliendo aromas, el escuchar música, la música es una excelente cápsula del tiempo, nos traslada a diferentes etapas de la vida, ayuda muchísimo. Sirve todo eso, sirve la convivencia, sirve abrazarlos muchísimo. Hay una hormona que se llama oxitocina que ayuda a conectar neuronas, entonces tal vez no los recuperemos en su totalidad, pero podemos disminuir esta pérdida de neuronas que gradualmente van pasando a estas condiciones. ¿Hay una edad, digamos, límite en donde a partir de ahí, en principio, se puede presentar? Entiendo que tendría que ser más bien visto individualmente, pero hay un promedio de edad en el que se pudiera pensar que de ahí empieza a acusarse un principio de demencia senil. Sí, Pedro, estamos hablando que en promedio a partir de los 70 años la probabilidad y la frecuencia de estos casos son más rápidas, pero también hay individuos que, si estamos hablando de la demencia tipo Alzheimer, que es una muerte neuronal por proteínas que se generan en el cerebro, pero también en la flora intestinal. El Alzheimer hoy reconocemos que tan importante es el cerebro como las bacterias que tenemos en el intestino. Se puede a partir de los 55 años, pero es un Alzheimer juvenil.
Pero también habrá otros tipos de demencia como por traumatismos o por lesiones por drogas que no necesariamente tienen que llegar a los 70 para manifestarse. Estamos hablando del más común y estamos poniendo el límite, digamos, o el umbral a partir de los 70 años. Doctor Eduardo Calixto, es muy interesante lo que aquí nos platicas. Como neurocientífico, el compartir tus conocimientos con nuestro público se nos hace de gran valor y sobre todo para entender en un entorno este proceso que es familiar, porque la demencia senil afecta a una persona, pero afecta al conjunto, afecta a la familia. Y es por eso que tenemos que tener argumentos para entenderlo y para conducir a las personas que así lo padezcan a un escenario que sea menos traumático. Una familia amorosa que entienda el proceso es fundamental cuando se presentan casos de esta naturaleza. Te agradezco, te mando un abrazo y gracias por tu intervención aquí en el programa. Abrazo de regreso, querido Pedro. Saludos para todos. Hasta pronto. Gracias, el doctor Eduardo Calixto. Fíjense ustedes qué datos tan interesantes y tan reveladores sobre la demencia senil. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. centralfmequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.